Un retrato del amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 de Corintios 13 es conocido como el capítulo del amor. No se define aquí un amor de tipo romántico, sino un tipo de amor mucho más profundo, el amor divino. Pablo desgrana magníficamente cómo mostrar en nuestra vida el amor de Elohim que ha sido derramado en nuestros corazones. El amor es el motor que dirige todas nuestras acciones, el motivo por el cual hacemos lo que redunda en el beneficio de aquellos con quienes nos relacionamos. Un retrato del amor, la supremacia del amor, las características del amor, la perseverancia del amor, el camino más excelente, lo que el amor hace, lo que el amor no hace. Un retrato de Yeshua, la mayor de la supremacia del amor, el camino más excelente. Procurar pues los dones mejores, más nuestro camino aún más excelente. ¿Qué clase de amor está presentando Pablo en 1 de Corintios 13 y por qué supera a cualquier don espiritual? En griego existen varias palabras para definir el amor. Pablo escoge agape, amor desinteresado, incondicional y reflexivo, que busca únicamente el bienestar del ser amado, que es la misma que Juan usa al decir que Elohim es amor. Ningún don espiritual es útil si no se ejerce motivado por este tipo de amor. En realidad, todos nuestros actos y nuestros pensamientos deben estar impregnados de amor agape. Yeshua nos avisó de que, a causa de la maldad, este amor se enfriará, pero no debemos permitir que esto ocurra en nosotros, en nuestros hogares o en nuestras iglesias. Las características del amor. Lo que el amor hace. El amor sufriendo es benigno, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es sufrido. Macrotemeo, tener espíritu largo, aguantar, ser paciente. Muestra paciencia y tolera los errores de otros. Es benigno. Chirestiomai, actuar benevolentemente. Es misericordioso y compasivo. Se goza de la verdad. Sincero, expresar simpatía, congratularse. Se alegra con los que apoyan la verdad. Se goza, todo lo sufre. Estego, cubrir con silencio, soportar pacientemente. Oculta y calla las faltas de otros sin divulgarlas. Todo lo cree. Testío, tener fe, dar crédito, confiar. No condena, sino que otorga el beneficio de la duda. Todo lo espera. El piso, esperar o confiar. Siempre espera que algo bueno suceda. Todo lo soporta. Hypomeno, resistir, soportar, tener interés, perseverar. Soporta dificultades, pruebas y persecuciones. Lo que el amor no hace. El amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no tiene envidia, sino tener un sentimiento ardiente, no envidia a los que tienen otros dones o virtudes, no es astancioso, perpetuar, hartarse, pamparoñar, no desea ser alabado por los demás, no se envanece, juicio o inflarse,
enorgullecerse. No tiene un concepto exagerado de sí mismo. No hace nada individuo. Asimonio actuar individualmente. No actúa en contra de las normas sociales y morales. No busca lo suyo. Sitio buscar. Renuncia a sus derechos por el bien de los demás. No se irrita. Paroxino, sacar punta a algo para irritar, incitar o exasperar. No es irascible ni excesivamente susceptible. No guarda rencor. Lo que soma ser inventario. Perdona y no tiene en cuenta las ofensas recibidas. No se goza de la injusticia, pero estar alegre, feliz o encontrarse bien. No se alegra de los errores, sino que procura enmendarlos. Un retrato de Yeshua. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Soporto azotes, insulto y desprecio, es sufrido. Se interesaba por toda persona que sufriese, es benigno. Enseñaba la verdad con caridad y convicción. Se goza de la verdad. No juzgo a la mujer pecadora y la otorgo el perdón. Todo lo sufre. Confió en la sinceridad de Siqueo. Todo lo cree. Preparo a 12 hombres para una misión imposible. Todo lo espera. Soporto hambre, rechazo, dolor y persecución. Todo lo soporta. Soporto azotes, insulto y desprecio. Es sufrido. Se interesaba porque toda persona que sufriese es benigno. No busco honores, hice junto con los humildes. No tiene envidia. Aunque era el rey del universo, no se jactó de él. No es jactancioso. Estuvo dispuesto a realizar los trabajos más humildes. No se envanece. Prosidia con cortesía y corrección con todos. No hace nada individuo. Hizo siempre la voluntad de su padre. No busca lo suyo. Aun cuando le golpearon, respondió con cortesía. No se irrita. Pidió perdón para aquellos que los crucificaban. No guarda rencor. Habló duramente a los injustos fariseos. No se goza de la injusticia. La perseverancia del amor, la mayor de las virtudes, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Los corintios estaban mostrando con su actitud lo que el amor no hace. Eran envidiosos, capciosos, vanidosos, actuaban individualmente, eran egoístas, se irritaban, eran rencorosos y toleraban el pecado. Al igual que ellos, nosotros debemos abandonar estas faltas y abundar en las virtudes del amor, tal como nos lo enseña Pablo, para poder usar fuertemente los dones espirituales. Además, nos invita a permanecer en nuestras dos virtudes, la fe y la esperanza. Cuando Yeshua venga, el pecado dejará de existir y gozaremos de la vida eterna junto a él. Entonces la profecía, las lenguas y otros dones, junto a la fe y la esperanza, dejarán de ser necesarios, pero el amor perdurará eternamente. Elohim es amor, el amor del Padre y del Hijo es atributo de cada creyente. La palabra de Elohim es el canal a través del cual el amor divino llega al hombre. La verdad de Elohim es el medio por el cual se alcanza el intelecto humano. Se da el Espíritu Santo al instrumento humano que trabaja en cooperación con los instrumentos divinos, transforma la mente y el carácter.
capacitando al hombre para poder contemplar a aquel que es invisible. El amor perfecto solamente puede ser gozado mediante la aceptación de la verdad y la recepción del Espíritu Santo.